25 de noviembre de 1943. Isla Salomón. 1:40 de la mañana. Un destructor japonés explota. La bola de fuego rasga el cielo nocturno, convirtiendo el Pacífico negro en una pared naranja y blanca. Fragmentos de acero del tamaño de puertas de coche dan una voltereta por el aire. La onda expansiva impacta el agua y lanza una columna de océano de 9 metros de altura. Los marineros de los barcos cercanos sienten el calor en sus rostros a 2 metros de distancia. El Unami, un destructor de la Armada Imperial Japonesa de 2.000 toneladas, se parte en dos. Su polvorín detona en una explosión secundaria tan violenta que los hombres a bordo de los barcos estadounidenses creen que ha surgido un volcán del mar. En 90 segundos desaparece, engullido por el Pacífico. Y en algún lugar de la oscuridad, de pie en el puente del USS Charles Osborne, un hombre con gafas de montura metálica y una mandíbula como una pared de ladrillos observa el ataque y dice 5 palabras por radio. A ver qué tal. Se llamaba Arleigh Burke, y esa noche estaba a punto de hacer algo que ningún oficial naval estadounidense había hecho jamás. Iba a perseguir a un escuadrón entero de destructores japoneses a 31 nudos en la oscuridad y los hundiría a todos. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. 12 meses antes, Arleigh Burke era considerado un fracaso. Nunca había comandado un barco en combate. Había pasado la mayor parte de la guerra tras un escritorio, escribiendo informes que nadie leía. Los altos mandos de la Armada pensaban que era demasiado viejo, demasiado teórico, demasiado obsesionado con ideas que violaban todos los principios de la guerra naval. Sus propios colegas calificaron sus propuestas tácticas de suicidas. Un almirante le dijo directamente a la cara que sus ideas causarían la muerte de marineros estadounidenses. Estaban equivocados, totalmente equivocados, porque este oficial de oficina, este burócrata, este hombre que la Armada casi había olvidado, libraría 22 combates en 4 meses. Hundiría o dañaría más buques de guerra japoneses que cualquier otro comandante de destructor en el Pacífico. Revolucionaría la forma en que la Armada de los Estados Unidos combate en el mar. Y las tácticas que inventó en las Islas Salomón todavía se enseñan en la Escuela de Guerra Naval hoy, 80 años después. Esta es la historia de cómo un hombre obstinado rompió todas las reglas del juego y cambió la guerra. Pero para entender lo que hizo Arleigh Burke, primero hay que comprender la pesadilla que fueron las Islas Salomón en 1942. Cuando los marines de los Estados Unidos desembarcaron en el Canal de Guadalcanal en agosto de 1942, esperaban una operación rápida, tomar el aeródromo, establecer un perímetro y avanzar. Lo que obtuvieron fueron 7 meses de puro infierno. Los japoneses no iban a rendirse sin luchar. Y contaban con un arma que aterrorizaba a la Armada estadounidense más que cualquier otra en el Pacífico, el combate nocturno de superficie. La Armada Imperial Japonesa había pasado 20 años entrenándose para batallas nocturnas. Sus tripulaciones practicaban ataques con torpedos en total oscuridad hasta que cada movimiento era automático. Su torpedo de lanza larga tipo 93 era el arma naval más letal del mundo. Tenía un alcance de 22 kilómetros. Llevaba una ojiva de 490 kilogramos de explosivo y casi no dejaba estela, lo que significaba que nunca lo veías venir hasta que tu barco ya se estaba desintegrando. Los resultados fueron catastróficos. En la batalla de la isla de Tsavo, el 9 de agosto de 1942, una fuerza de cruceros japoneses sorprendió a la flota aliada y hundió 4 cruceros pesados en menos de una hora. 1.077 marineros aliados murieron esa noche. Fue la peor derrota naval en la historia de Estados Unidos desde Pearl Harbor. En la batalla de Tazafaronga, el 30 de noviembre de 1942, una fuerza de destructores japoneses, ampliamente superada en número, torpedeó y hundió un crucero pesado estadounidense e inutilizó 3 más. Los estadounidenses tenían radar, tenían superioridad numérica, tenían el factor sorpresa, y aún así perdieron. El problema no era tecnológico, el problema era táctico. Los comandantes de destructores estadounidenses estaban entrenados para luchar en formaciones rígidas, siguiendo las órdenes de un buque insignia, manteniendo una distancia precisa y una velocidad precisa. Lucharon como en un desfile. Los japoneses lucharon como lobos. Se dispersaron. Atacaron desde múltiples ángulos, lanzaron torpedos independientemente y desaparecieron en la oscuridad antes de que los estadounidenses pudieran responder. A principios de 1943, la Armada estadounidense había perdido tantos barcos en combates nocturnos en la superficie que algunos comandantes cuestionaron abiertamente si los destructores debían enfrentarse a los japoneses de noche. La moral se hundía tan rápido como los barcos.
Los marineros llamaban a las aguas que rodeaban las Islas Salomón Iron Bottom Sound porque muchos barcos yacían en el fondo del océano. Algo tenía que cambiar y nadie en la cadena de mando parecía saber qué. Pero había un hombre que creía tener la respuesta. Arleigh Albert Burke nació en una granja en Boulder, Colorado, en 1901. Su familia no tenía tradición militar. Su padre era un inmigrante sueco que cultivaba y criaba ganado. El joven Arleigh no era el tipo de chico que nadie hubiera elegido para la grandeza futura. Era callado, testarudo y pasaba más tiempo leyendo libros que hablando con la gente. Pero tenía una cualidad que definiría toda su carrera. Cuando Arleigh Burke creía tener razón en algo, nada en el mundo podía hacerlo retroceder. Ingresó en la Academia Naval de Annapolis en 1919 y se graduó con una nota media. Nada especial, nada destacable. Sirvió en acorazados y destructores durante las décadas de 1920 y 1930, labrándose una reputación como oficial que conocía sus barcos al dedillo. Podía calcular mentalmente soluciones para el lanzamiento de torpedos. Memorizó el radio de giro de todas las clases de destructores, tanto de la Armada estadounidense como de la japonesa. Estudió obsesivamente la doctrina naval japonesa, leyendo todos los documentos traducidos que pudo encontrar, analizando cada ejercicio, cada maniobra, cada innovación táctica. Pero cuando la guerra comenzó en diciembre de 1941, Burke no recibió un mando de combate. Fue asignado a la Oficina de Artillería Naval en Washington, D.C., un trabajo de oficina. Mientras otros oficiales combatían en Midway y el Canal de Guadal, Arleigh Burke estaba sentado en una oficina inspeccionando sistemas de armas y redactando evaluaciones técnicas. Tenía 41 años y estaba convencido de que la guerra lo pasaría por alto. Escribió carta tras carta solicitando un traslado a una asignación de combate. Se lo denegaron una y otra vez. La Armada necesitaba oficiales de artillería experimentados más que otro capitán de destructor. Burke estaba furioso, pero aprovechó el tiempo en su escritorio para hacer algo que lo cambiaría todo. Estudió todos los informes posteriores a las batallas de superficie en las Islas Salomón, Todos, Isla Atsevo, Cabo Esperanza, Canal de Guado, Tassafaronga. Leyó los informes del lado estadounidense y la inteligencia interceptada del lado japonés. Mapeó cada trayectoria de torpedo, cada movimiento de barco, cada punto de decisión, y comenzó a ver un patrón que nadie más había notado. Los estadounidenses perdían no porque sus barcos fueran inferiores ni porque sus marineros fueran menos valientes. Perdían porque luchaban de forma equivocada. La doctrina estadounidense exigía que los destructores operaran en una sola columna, controlados por el comandante de la fuerza de tarea, esperando órdenes antes de disparar torpedos. Esto significaba que, para cuando se daba la orden, los japoneses ya habían lanzado sus lanzas largas y se estaban alejando. Los estadounidenses siempre reaccionaban, nunca tomaban la iniciativa. La solución de Burke fue radical. En lugar de una gran formación, dividir los destructores en pequeños grupos independientes de 3. Dar a cada comandante de grupo la autoridad para atacar sin esperar órdenes. Usar el radar, que los japoneses no tenían, para detectar primero al enemigo y luego lanzar un ataque coordinado con torpedos desde múltiples ángulos simultáneamente, exactamente como lo hacían los japoneses, pero con la ventaja añadida del radar. Lo llamó la doctrina táctica de la fe de nuestros padres, aunque todos los demás simplemente lo llamaban el Plan Burke. Y cuando lo presentó a la clase naval, la reacción fue exactamente la esperada. Pensaron que estaba loco. «Quieren dividir nuestras fuerzas frente al enemigo», dijo un oficial de alto rango durante una sesión informativa. Eso viola el principio más básico de concentración de fuerzas. Los japoneses destruirán nuestros barcos uno por uno. «No, señor», respondió Burke. «Los japoneses ya están destruyendo nuestros barcos. Los están destruyendo en una línea ordenada, uno tras otro, porque se lo estamos poniendo fácil». La sala quedó en silencio. Burke continuó. «Tenemos radar. Ellos no. Esa es nuestra ventaja. Pero la estamos desperdiciando al mantener una formación que nos obliga a esperar órdenes centralizadas. Para cuando el buque insignia procesa los datos del radar y emite una orden, la batalla ya ha terminado. Necesitamos descentralizar. Necesitamos dejar que nuestros capitanes de destructores luchen». El almirante que presidía la reunión negó con la cabeza. «Comandante Burke, la Armada ha luchado en formación de línea durante 300 años. Sugiere que desperdiciemos 3 siglos de doctrina basándonos en su análisis de escritorio. Yo sugiero que dejemos de perder, señor». Esa respuesta casi acabó con su carrera.
Burke fue advertido de que una mayor insubordinación resultaría en una reprimenda formal. Su propuesta fue archivada, olvidada, pero el destino tiene su forma de encontrar a los hombres obstinados. En el otoño de 1943, la situación en las Islas Salomón se estaba volviendo desesperada. Los japoneses operaban el Tokyo Express, una serie de rápidos viajes de destructores para reabastecer y reforzar sus guarniciones. Las fuerzas estadounidenses seguían intentando interceptar estas incursiones y fracasaban constantemente. Cada intercepción fallida significaba más tropas japonesas, más suministros japoneses y más bajas estadounidenses en las islas. La Armada necesitaba a alguien que pudiera detener el Tokyo Express y se estaban quedando sin opciones. En octubre de 1943, casi 2 años después de solicitar por primera vez un mando de combate, el capitán Arleigh Burke finalmente lo recibió. Fue puesto a cargo del Escuadrón de Destructores 23, una unidad de 8 destructores que operaba en las Islas Salomón del Norte. Sus superiores no le dieron el mando porque creyeran en sus tácticas. Se lo dieron simplemente porque no quedaba nadie más. Lo que Burke hizo a continuación sorprendió a todos. En su primera noche al mando, desechó el manual táctico estándar. Organizó sus 8 destructores en 3 divisiones independientes. Instruyó a sus capitanes sin descanso, practicando ataques con torpedos cada noche hasta que sus tripulaciones pudieran ejecutar un asalto coordinado en total oscuridad en menos de 4 minutos. Les dio a todos los comandantes de división una simple orden permanente que nunca antes se había dado en la Armada de los Estados Unidos. Si detectan al enemigo, ataquen inmediatamente. No esperen mis órdenes. No pidan permiso. Ataquen. Sus marineros apodaron al escuadrón los pequeños castores. Pintaron una caricatura de un castor en cada barco y esperaron a que llegaran los japoneses. No tuvieron que esperar mucho. El 1 de noviembre de 1943, los destructores de Burke libraron su primer combate en la batalla de la Bahía de la Emperatriz Augusta. Fue caótico, confuso e imperfecto, pero por primera vez en la campaña de las Islas Salomón, una fuerza de destructores estadounidenses se enfrentó a una fuerza japonesa de noche y ganó. Las tácticas de división independiente de Burke funcionaron exactamente como él había predicho. Los japoneses quedaron atónitos. Esperaban enfrentarse a las mismas rígidas formaciones estadounidenses que habían estado derrotando durante un año. En cambio, fueron atacados desde 3 direcciones a la vez. Los destructores de Burke hundieron un crucero y un destructor japoneses esa noche. No sufrieron pérdidas. Y esto fue solo el comienzo. Durante las siguientes 4 semanas, los pequeños castores libraron combate tras combate. En cada ocasión, Burke refinó sus tácticas. Cada vez, los resultados mejoraron. Sus destructores se movían a máxima velocidad. 31 nudos, una velocidad que otros comandantes consideraban imprudente en condiciones de combate. A Burke no le importaba. La velocidad significaba iniciativa. La iniciativa significaba victoria. Los japoneses comenzaron a llamar a su escuadrón el que no podemos alcanzar. Su propio almirante le envió un famoso mensaje. A 31 nudos, Burke consigue frustrar la línea de suministro de Buca Toroquina. Burke respondió por radio, 31 nudos es demasiado lento. Pero a medida que la reputación de Burke crecía, también lo hacían las apuestas. Los japoneses no eran tontos. Se dieron cuenta de que las incursiones de sus destructores eran interceptadas con mayor precisión. Comenzaron a ajustar sus propias tácticas, añadiendo más escoltas, cambiando sus rutas y programando sus incursiones para evitar las patrullas estadounidenses. Y en los pasillos del Departamento de la Marina en Washington, no todos celebraban el éxito de Burke. Algunos almirantes consideraban sus tácticas independientes un precedente peligroso, una amenaza para la propia cadena de mando. Si dejamos que cada capitán de destructor decida cuándo atacar, advirtió un almirante, perderemos el control de la flota. Burke había ganado batallas, pero convencer a la Armada para que adoptara sus tácticas en toda la flota fue una guerra completamente diferente. Y ahí es donde nuestra historia da un giro inesperado, porque la batalla más dura que Arleigh Burke libró no fue contra los japoneses, fue contra su propia armada. En la segunda parte veremos a Burke enfrentarse al enemigo más poderoso de todos, los almirantes que preferirían perder una guerra antes que cambiar una tradición. Una reunión secreta que podría acabar con su carrera. Una sola noche que determinaría si sus tácticas sobrevivirían o morirían. Y una batalla tan perfecta, tan devastadora, que incluso los japoneses la llamarían una obra maestra.
Los pequeños castores apenas comenzaban. En la primera parte conociste a Arleigh Burke, un oficial oficina que pasó 2 años rogando por un mando de combate. Un hombre que estudió cada batalla nocturna fallida en las Islas Salomón y diseñó una táctica radicalmente nueva que dividía a los destructores en manadas independientes. Lo viste tomar el mando del escuadrón de destructores 23, los pequeños castores, y ganar sus primeros combates contra los japoneses utilizando métodos que la cúpula de la Armada calificó de suicidas. Sus barcos se movían a 31 nudos. Sus capitanes atacaban sin esperar órdenes. Y los japoneses, por primera vez en la campaña, empezaron a perder. Pero ganar batallas era lo fácil. Aquí tienes una cifra que lo dice todo sobre a lo que se enfrentaba Burke. En diciembre de 1943, la Armada de los Estados Unidos contaba con más de 6.700 buques comisionados. Era la fuerza naval más grande de la historia del mundo. Y los hombres que controlaban esa fuerza, los almirantes y planificadores de Pearl Harbor y Washington, habían dedicado toda su carrera a construir una doctrina basada en el mando centralizado, formaciones rígidas y obediencia absoluta a la cadena de mando. Burke les pedía que lo echaran todo por la borda basándose en los resultados de unas cuantas escaramuzas en las remotas Islas Salomón. Y aquí es donde todo empeoró. El hombre que se interponía entre Arleigh Burke y el futuro de la guerra naval era el superior del vicealmirante Robert Mick Carney, un contraalmirante del Estado Mayor de Comandante de la Fuerza del Pacífico Sur, cuyo nombre Burke se negaría posteriormente a mencionar en entrevistas. Burke lo llamaba simplemente el burócrata. Este almirante había servido 32 años en la Armada. Había sobrevivido a la política de Washington, a las guerras presupuestarias de la década de 1930 y al caos de Pearl Harbor. Lo había logrado siguiendo una simple regla: nunca desviarse de la doctrina establecida. El manual de la flota existía por una razón. Había sido escrito por hombres más inteligentes que Arleigh Burke, probado en ejercicios y simulacros de guerra durante décadas y aprobado por las más altas autoridades de la Armada. Sugerir que un capitán, un simple capitán, pudiera reescribirlo basándose en unas pocas semanas de experiencia en combate no solo era arrogante, sino peligroso. A mediados de diciembre de 1943, Burke fue convocado a una reunión en el cuartel general del comandante de la Fuerza del Pacífico Sur en Noumea, Nueva Caledonia. Esperaba una condecoración. Lo que recibió fue un interrogatorio. El burócrata se sentó a la cabecera de una larga mesa. 6 oficiales de Estado Mayor lo flanqueaban. Burke estaba solo al otro lado. Capitán Burke ha estado operando su escuadrón de una manera incompatible con la doctrina táctica de la flota. Sus comandantes de división han estado iniciando combates sin la autorización del comandante de la fuerza de tarea. Sus formaciones no se ajustan a ningún patrón reconocido. Explíquese. Burke mantuvo la voz serena. Señor, mi escuadrón ha librado 5 combates en 6 semanas. Hemos hundido o dañado 8 buques de guerra japoneses. No hemos perdido ningún buque. Creo que los resultados hablan por sí solos. Los resultados son temporales, capitán. La doctrina es permanente. ¿Qué sucede cuando una de sus divisiones independientes se enfrenta a una fuerza superior sin apoyo? ¿Qué sucede cuando sus capitanes toman una decisión equivocada por no tener un panorama táctico completo? Señor, lo que sucede ahora mismo es que nuestros destructores navegan en línea recta y los japoneses les lanzan torpedos. 11 cruceros y destructores se hundieron en combates nocturnos en 12 meses. Más de 3.000 marineros estadounidenses murieron. Eso es lo que produce la doctrina actual. La sala quedó en silencio. Los oficiales de Estado Mayor miraron fijamente sus papeles. Nadie habló durante 10 segundos. El burócrata se inclinó hacia adelante. Está muy cerca de la insubordinación, capitán. Recomiendo que se revisen sus procedimientos tácticos y que su escuadrón vuelva a la doctrina estándar de la flota con efecto inmediato. Si continúa desviándose, recomendaré su destitución del mando. Burke abandonó la reunión, sabiendo que su carrera pendía de un hilo. Tenía 2 o 3 semanas antes de que llegara la orden de destituirlo del mando. Todo lo que había construido con los pequeños castores, el entrenamiento, la confianza, las tácticas, sería borrado. Otro comandante tomaría el control, alinearía los barcos y los marineros estadounidenses volverían a morir de la misma forma. Pero Burke encontró un aliado inesperado. Se llamaba Comodoro Frederick Mosberger, y era el único hombre en el Pacífico Sur que entendía exactamente lo que Burke intentaba hacer, porque Mosberger lo había hecho él mismo.
3 meses antes de que Burke llegara a las Islas Salomón, Moseberger había comandado una fuerza de destructores en la batalla del Golfo de Bella el 6 de agosto de 1943. Había empleado una táctica casi idéntica al plan de Burke. Dividió sus 6 destructores en 2 grupos independientes, utilizó el radar para detectar primero a los japoneses y lanzó un ataque coordinado con torpedos desde 2 direcciones. El resultado fue devastador. 3 destructores japoneses se hundieron. 0 pérdidas estadounidenses. Fue la primera victoria clara estadounidense en una acción de superficie nocturna en toda la campaña de las Islas Salomón. Pero el éxito de Moseberger se había considerado una casualidad, un evento único, una circunstancia afortunada. La clase naval reconoció la victoria, pero se negó a adoptar las tácticas. Moseberger había sido resignado discretamente a un puesto de Estado Mayor. Su informe posterior a la acción fue archivado y olvidado. Cuando Moseberger se enteró de la situación de Burke, solicitó una reunión. Los 2 hombres se sentaron en una pequeña oficina en Umeå y hablaron durante 4 horas. Moseberger tenía algo que Burke necesitaba desesperadamente: credibilidad. Era superior a Burke, respetado por el Estado Mayor, y su victoria en el Golfo de Bella era un hecho histórico. Más importante aún, tenía conexiones con el círculo íntimo del almirante William Halsey. Moseberger propuso un plan. Convencería al jefe de Estado Mayor de Halsey para que autorizara una prueba final. No otra escaramuza a escondidas, sino una demostración táctica formal. Burke recibiría una misión específica con objetivos específicos, supervisados por oficiales del Estado Mayor que documentarían todo. Si los resultados confirmaban lo que Burke y Moseberger ya sabían, el propio Halsey tendría las pruebas necesarias para autorizar la nueva doctrina en toda la flota. Había una condición. La prueba tenía que ser decisiva. Un solo combate, una noche, sin ambigüedades. Si las tácticas de Burke fallaban o incluso producían resultados mixtos, el burócrata tendría toda la munición necesaria para enterrar para siempre las tácticas de destructores independientes. Burke estuvo de acuerdo. No tenía elección. Regresó a su escuadrón y les contó a sus capitanes lo que se avecinaba. Caballeros, solo tenemos una oportunidad. Todo para lo que hemos entrenado se reduce a una noche. La fecha estaba fijada, el 25 de noviembre de 1943. La inteligencia indicaba que los japoneses planeaban un importante viaje del Tokyo Express para reabastecer su guarnición en Buka. 5 destructores cargados con tropas y suministros, escoltados por destructores de combate adicionales. Sería la mayor fuerza de superficie japonesa a la que Burke se había enfrentado jamás. Llegó la noche de la prueba. Y si fallaba, la guerra de Arleigh-Burke habría terminado. 25 de noviembre de 1943. Aguas al norte del Cabo de San Jorge, Nueva Irlanda. El tiempo estaba despejado, el mar en calma, la luna oculta tras una fina capa de nubes. Condiciones perfectas para un combate nocturno. Condiciones perfectas para torpedos de lanza larga. Burke tenía 5 destructores. Los organizó en 2 divisiones. La primera, los interceptores, estaba compuesta por el Charles Osborne, el Claston y el Daisen, bajo el mando directo de Burke. La segunda, los finalizadores, estaba compuesta por el Converse y el Spence, bajo el mando del comandante Bernard Austin. El plan era simple en su concepción y aterrador en su ejecución. La División 1 detectaría a los japoneses con radar cerca del alcance de los torpedos y lanzaría un ataque sorpresa. Mientras los japoneses reaccionaban a la División 1, la División 2 se desviaría y los atacaría desde un ángulo completamente diferente. 2 golpes, 2 direcciones, sin escapatoria. A la 1:40 de la mañana, el operador de radar de Burke informó contactos. 5 destructores japoneses rumbo al nor-noroeste, alcance de 22.000 yardas, velocidad de 30 nudos. Navegaban en una sola columna, la formación típica del Tokyo Express. El corazón de Burke latía con fuerza, pero su voz era firme. Todos los buques, ejecuten el plan Able. División 2, despréndase y proceda a la posición de interceptación. Silencio de radio. A partir de ese momento, las 2 divisiones se separaron en la oscuridad. Sin luces, sin comunicaciones por radio. Solo 5 destructores estadounidenses moviéndose a 31 nudos en aguas negras, guiados únicamente por el radar y los cálculos que Arleigh-Burke había estado haciendo mentalmente durante 2 años. A la 1:56 de la mañana, la División 1 alcanzó la posición de tiro. El alcance de la columna japonesa era de 5.500 yardas, menos de 3 millas.
Los japoneses desconocían completamente la presencia estadounidense. Sus vigías escudriñaban el horizonte con binoculares buscando siluetas enemigas. Pero los destructores de Burke se acercaban con la costa oscura de Nueva Irlanda detrás de ellos. Eran invisibles. Fuego de torpedos. 15 torpedos Mark 15 entraron en el agua y avanzaron en línea recta a 26 nudos hacia la columna japonesa. El tiempo de recorrido sería de aproximadamente 3 minutos. Burke ordenó inmediatamente virar a babor y abrir fuego con los cañones. Si los torpedos fallaban, necesitarían la artillería. El primer torpedo impactó al Onami a la 1:59 de la mañana. La explosión rompió su quilla. El destructor se dobló como una navaja y su Santa Bárbara detonó en una bola de fuego que iluminó el mar durante kilómetros. El segundo y tercer torpedo impactaron al Makinami segundos después. El barco salió tambaleándose de la formación, envuelto en llamas de proa a popa mientras se hundía. Los 3 destructores japoneses supervivientes se dispersaron presas de pánico. Ese era el momento crítico. Según la doctrina naval estadounidense tradicional, el combate terminaría ahí. Los destructores se reagruparían, informarían de la acción y se retirarían. Los barcos enemigos supervivientes escaparían. Pero Burke no seguía la doctrina antigua. Todos los motores adelante, velocidad máxima. Sus 3 destructores aceleraron hasta 33 nudos, superando su velocidad nominal, persiguiendo a los japoneses que huían hacia el norte. Al mismo tiempo, la División 2 del comandante Bernard Austin completaba su amplia maniobra de flanqueo. 2 destructores japoneses de transporte, el Yujiri y su escolta, viraron hacia el sur intentando escapar. Se encontraron directamente frente a los cañones de Austin. Austin abrió fuego a 5.500 yardas. Sus 2 destructores lanzaron una lluvia de proyectiles de 5 pulgadas que llenó el cielo nocturno de fogonazos blancos. El Yujiri respondió, pero estaba cargado con suministros, no con munición de combate. Sus cañones quedaron en silencio en 4 minutos. A las 2:28 de la mañana, volcó y desapareció bajo el mar. En 48 minutos, los 5 destructores de Burke habían hundido 3 destructores japoneses y obligado a los supervivientes a huir en la oscuridad con graves daños. Los estadounidenses no sufrieron pérdidas. Ni un solo barco fue alcanzado. Ni un solo marinero murió. Las tropas y suministros destinados a Buca estaban en el fondo del Pacífico. Los oficiales del Estado Mayor que observaban desde el buque insignia registraron cada detalle. El momento exacto del lanzamiento de torpedos, la coordinación entre divisiones en comunicación por radio, la velocidad de persecución y la maniobra de flanqueo. Cada elemento de las tácticas de Burke funcionó exactamente como había sido diseñado. Los resultados fueron aún mejores de lo esperado. Antes de las tácticas de Burke, las fuerzas de destructores estadounidenses en las Islas Salomón tenían una tasa de pérdida cercana a 1-1. Hundían casi tantos barcos como perdían. En la batalla del Cabo de San Jorge, la proporción fue de 3-0. El combate duró menos de 1 hora. La munición empleada fue menos de la mitad de lo habitual, y la misión de transporte japonesa quedó completamente destruida. El almirante William Halsey recibió el informe a la mañana siguiente. Lo leyó 2 veces y luego levantó el teléfono. Pero ganar una batalla era una cosa. Cambiar una armada entera era algo completamente distinto. La orden llegó en enero de 1944. Halsey, respaldado por el análisis de Mosberger y los resultados indiscutibles de Cabo de San Jorge, autorizó oficialmente la adopción de tácticas de división independiente para todos los escuadrones de destructores de la flota del Pacífico Sur. Fue una decisión histórica. La División 1 detectaría a los japoneses con un radar cercano al alcance de los torpedos y lanzaría un ataque sorpresa. Mientras los japoneses reaccionaban a la División 1, la División 2 se desviaría y los atacaría desde un ángulo completamente diferente. 2 golpes, 2 direcciones, sin escapatoria. A la 1:40 de la mañana, el operador de radar de Berg reportó contactos. 5 destructores japoneses rumbo al nor-noroeste, alcance de 22.000 yardas, velocidad de 30 nudos. Navegaban en una sola columna, formación típica del expreso de Tokio. El corazón de Burke latía con fuerza, pero su voz era firme. Todos los buques ejecuten el plan hable. División 2, despréndase y proceda a la posición de interceptación. Silencio de radio. A partir de ese momento, las 2 divisiones se separaron en la oscuridad. Sin luces, sin parloteo por radio,
Solo 5 destructores estadounidenses moviéndose a 31 nudos en aguas negras, guiados únicamente por el radar y los cálculos que Arleigh Burke había estado haciendo mentalmente durante 2 años. A la 1:56 de la mañana, la División 1 alcanzó la posición de tiro. El alcance de la columna japonesa era de 5.500 yardas, menos de 3 millas. Los japoneses desconocían la presencia estadounidense. Sus vigías escudriñaban el horizonte con binoculares, buscando las siluetas reveladoras de los barcos enemigos. Pero los destructores de Berg se acercaban desde un ángulo que los situaba contra el oscuro telón de fondo de la costa de Irlanda. Eran invisibles. Dispararon torpedos. 15 torpedos Mark 15 entraron en el agua. Se dirigieron en línea recta a 26 nudos hacia la columna japonesa. El tiempo de recorrido fue de aproximadamente 3 minutos. Burke ordenó a sus barcos que viraran a babor y comenzaran a abrir fuego. Si los torpedos fallaban, necesitaba más artillería para combatir con cañones. El primer torpedo impactó al Onami a la 1:59 de la mañana. La explosión le rompió la quilla. Se dobló como una navaja y su cargador detonó en una bola de fuego que iluminó el mar a kilómetros de distancia. El segundo y el tercer torpedo impactaron al Machinami en cuestión de segundos. Salió de la formación tambaleándose, envuelto en llamas de proa a popa, hundiéndose. Los 3 destructores japoneses supervivientes se dispersaron presas del pánico. Era el momento crítico. Según la antigua doctrina estadounidense, el combate terminaría allí. Los destructores se reagruparían, informarían de la acción y se retirarían. Los barcos enemigos supervivientes escaparían. Pero Burke no operaba según la antigua doctrina. Todos los motores a proa, flanqueando. Sus 3 destructores avanzaron a 33 nudos, superando su velocidad máxima nominal, persiguiendo los destructores japoneses que huían hacia el norte. Al mismo tiempo, la segunda división del comandante Austin había completado su amplia maniobra de flanqueo. Los 2 destructores de transporte japoneses supervivientes, el Yujiri y un escolta, viraron hacia el sur intentando escapar. Chocaron directamente con los cañones del Austin. El Austin abrió fuego a 5.500 metros. Sus 2 destructores dispararon proyectiles de 5 pulgadas contra Yujiri a una velocidad que tiñó el cielo nocturno de blanco con fogonazos. El Yujiri respondió al fuego, pero iba cargado con suministros, no con munición. Sus cañones quedaron en silencio en 4 minutos. Volcó a las 2:28 de la mañana. En 48 minutos, los 5 destructores de Burke hundieron 3 destructores japoneses y obligaron a los supervivientes a huir a la oscuridad con graves daños. Los estadounidenses no sufrieron pérdidas. Ni un solo barco fue alcanzado, ni un solo marinero murió. Las tropas y los suministros destinados a la búa estaban en el fondo del Pacífico. Los oficiales de Estado Mayor que observaban desde el buque insignia registraron cada detalle. El momento del lanzamiento del torpedo, la coordinación entre divisiones en comunicación por radio, la velocidad de persecución, la maniobra de flanqueo. Cada elemento de las tácticas de división independiente de Burke había funcionado exactamente como estaba previsto, pero los resultados fueron incluso mejores de lo que nadie había predicho. Antes de las tácticas de Burke, las fuerzas de destructores estadounidenses en las Islas Salomón tenían una tasa de bajas de aproximadamente 1-1. Hundían casi tantos barcos como perdían. En la batalla del Cabo de San Jorge, la tasa fue de 3-0, una mejora considerable. El combate duró menos de 1 hora. El total de munición consumida fue menos de la mitad de un combate normal y la misión de transporte japonesa quedó completamente destruida. El almirante Holly recibió el informe posterior a la acción a la mañana siguiente. Lo leyó 2 veces y luego contestó el teléfono. Pero el éxito en una batalla era una cosa. Cambiar una armada entera era algo completamente distinto. La orden llegó en enero de 1944. El almirante Halley, respaldado por el análisis de Moose Brothers y los innegables resultados de Cabo de San Jorge, autorizó la adopción de tácticas de división independientes para todos los escuadrones de destructores de la Fuerza del Pacífico Sur. Fue una decisión histórica. Por primera vez en el siglo XX, la Armada de los Estados Unidos descentralizó oficialmente las operaciones de combate de destructores. El problema era que nadie quería escuchar. Los capitanes de destructores que habían sobrevivido a las Islas Salomón usando las viejas tácticas no estaban dispuestos a cambiar. Habían luchado para superar la peor campaña naval de la guerra. Habían perdido amigos. Habían visto hundirse barcos. Y ahora un capitán de Colorado les decía que lo habían estado haciendo mal. La resistencia fue feroz y personal.
Burke recibió la orden de realizar ejercicios de entrenamiento con escuadrones reticentes. Viajó de base en base por el Pacífico Sur frente a un público hostil de oficiales que lo superaban en rango, que lo resentían y que creían que su éxito era solo suerte. Realizaba simulacros de entrenamiento por la noche, contrastando sus métodos con la vieja doctrina en combates simulados. Los resultados siempre eran los mismos. Las divisiones independientes ganaban siempre. Lentamente, a regañadientes, la flota comenzó a cambiar. Los primeros escuadrones en adoptar las tácticas de Burke se desplegaron en las Islas Marshall en febrero de 1944. En su primer combate, interceptaron un convoy de suministros japonés y hundieron 4 buques de transporte sin perder ni un solo destructor. Al mes siguiente, otro escuadrón reconvertido destruyó 2 submarinos japoneses en una sola acción nocturna. Para abril, todos los escuadrones de destructores de la flota del Pacífico utilizaban las tácticas de Burke o se entrenaban para adoptarlas. Los japoneses se dieron cuenta de que sus vuelos express de Tokio, que habían sido sus salvavidas en el Pacífico Central y Sur, se convertían en misiones suicidas. Las pérdidas de destructores japoneses se triplicaron entre diciembre de 1943 y marzo de 1944. Sus comandantes comenzaron a rechazar las misiones nocturnas de reabastecimiento, argumentando que los estadounidenses habían desarrollado una nueva arma. No la habían desarrollado. Habían desarrollado una nueva forma de pensar. Pero aquí es donde la historia toma su giro más oscuro, porque los japoneses no eran tontos. Estudiaban sus propias pérdidas con el mismo detalle obsesivo con el que Burke había estudiado las pérdidas estadounidenses. Para la primavera de 1944, la inteligencia naval japonesa había identificado el patrón. Los destructores estadounidenses ya no luchaban en columnas. Se dividían en pequeños grupos, atacaban desde múltiples ángulos y usaban radar para ver en la oscuridad. El alto mando japonés convocó una conferencia táctica especial en Truk Lagoon. Sus mejores capitanes de destructores, supervivientes de una docena de batallas nocturnas, se reunieron para analizar los nuevos métodos estadounidenses. Comenzaron a desarrollar contramedidas, nuevas formaciones diseñadas para sobrevivir a ataques desde múltiples ángulos, buques señuelo diseñados para alejar los torpedos estadounidenses de la fuerza principal, lo más aterrador, una nueva táctica que utilizaría la propia agresión estadounidense contra ellos. Una trampa que atraería a las divisiones independientes de Burke a una zona de combate donde los torpedos de lanza larga japoneses podrían atacar desde distancias que los estadounidenses consideraban imposibles. Los primeros informes de estas nuevas contramedidas japonesas llegaron a Burke en abril de 1944. Los leyó con escalofríos. El enemigo se había adaptado. La ventaja que había hecho posible el Cabo de San Jorge estaba desapareciendo y la Guerra del Pacífico estaba a punto de entrar en su fase más violenta. El avance hacia Filipinas, Europa y Okinawa, donde lo que estaba en juego sería 1000 veces mayor que cualquier cosa en las Islas Salomón. Arleigh Burke había cambiado la forma en que Estados Unidos lucha en el mar, pero el enemigo también estaba cambiando. Y la verdadera guerra, la guerra que costaría más vidas que todas las anteriores juntas, apenas comenzaba. En la tercera parte veremos a los japoneses activar su trampa, una batalla nocturna que sale mal, destructores estadounidenses atrapados en una zona de muerte y Burke enfrentándose al mismo escenario sobre que sus críticos le habían advertido. Obligado a tomar una decisión que o bien reivindicaría todo lo que creía o bien demostraría que el burócrata había tenido razón desde el principio. Los pequeños castores estaban a punto de encontrar la horma de su zapato. En la primera parte, conociste a Arleigh Burke, el joven granjero de Colorado que pasó 2 años tras un escritorio mientras la Armada perdía un barco tras otro en las Islas Salomón. Diseñó una táctica radical que dividió a los destructores en manadas independientes, tomó el mando del escuadrón de destructores 23, los pequeños castores, y ganó sus primeras batallas contra los japoneses a 31 nudos. En la segunda parte, lo viste luchar contra su propia armada, sobrevivir a un interrogatorio de almirantes que querían poner fin a su carrera, encontrar un aliado inesperado en el comodoro Musberger y demostrar sus tácticas en la batalla del Cabo de San Jorge, hundiendo 3 destructores japoneses sin perder un solo barco. El almirante Halley ordenó su adopción en toda la flota. La Armada de los Estados Unidos finalmente estaba cambiando, pero los japoneses también. Para abril de 1944, las pérdidas de destructores japoneses en acciones nocturnas de superficie habían aumentado un 300% en comparación con el año anterior. Sus viajes de reabastecimiento del Tokyo Express, antaño el sustento de sus guarniciones en el Pacífico, se habían convertido en sentencias de muerte.
La inteligencia naval japonesa identificó el patrón. Los estadounidenses se dividían en pequeños grupos, atacando desde múltiples ángulos, utilizando el radar para ver en total oscuridad. Una conferencia táctica especial en Truk Lagoon arrojó una conclusión aterradora. Los japoneses desarrollarían contramedidas, tendrían trampas y utilizarían la propia agresividad estadounidense para destruirlas. Esto ya no era un experimento. Era una carrera armamentística librada en aguas negras a 30 nudos, y la primera sangre estaba a punto de derramarse. Las contramedidas japonesas llegaron más rápido de lo que nadie en el mando estadounidense esperaba. En marzo de 1944, el cuartel general naval japonés emitió una nueva directiva táctica para todas las flotillas de destructores en el Pacífico Central y Sur. La directiva se basó en 3 innovaciones. Primero, los buques señuelo. Destructores más antiguos o buques mercantes reconvertidos se enviaban por delante de la fuerza principal, exponiéndose deliberadamente al radar para atraer los ataques de torpedos estadounidenses. Mientras los estadounidenses desperdiciaban su primera salva en objetivos inútiles, los verdaderos destructores de combate esperaban una emboscada a una distancia de lanzamiento extremadamente larga, de más de 20.000 yardas, donde el radar estadounidense no podía distinguirlos del fondo de islas y arrecifes. En segundo lugar, los japoneses introdujeron lo que llamaron tácticas de columna inversa. En lugar de navegar en una sola línea, los grupos de destructores japoneses se dividían en 2 elementos que se desplazaban en rumbos paralelos separados por 3 millas. Al ser atacados desde un lado, el elemento más lejano lanzaba torpedos de inmediato contra los atacantes, mientras que el elemento más cercano se dispersaba. Era una mera imagen de la propia táctica de Burke, pero en su contra. En tercer lugar, y lo más peligroso de todo, los submarinos japoneses fueron redistribuidos de la categoría de comercio al apoyo directo de las operaciones de superficie. Se posicionarían a lo largo de las probables rutas de aproximación de las patrullas de destructores estadounidenses, con el peso a la profundidad del periscopio. Si los barcos de Burke llegaban a la carga a 31 nudos, centrados en los contactos de superficie que tenían delante, se estrellarían directamente contra una emboscada submarina. La primera señal de peligro llegó la noche del 19 de marzo de 1944 cerca de las Islas Verdes. Una división de destructores estadounidenses, operando bajo las tácticas independientes de Burke, detectó lo que parecían ser 2 transportes japoneses escoltados por un solo destructor, un blanco perfecto. El comandante de la división ordenó a sus 3 barcos que atacaran. Se acercaron a 30 nudos, lanzaron torpedos y lograron 2 impactos en el contacto principal. El contacto era un señuelo, un viejo carguero lleno de bidones de combustible vacíos, diseñado para flotar y proporcionar una potente señal de radar. La verdadera fuerza japonesa estaba a 13 kilómetros al este, y en el momento en que se lanzaron los torpedos estadounidenses, 2 destructores japoneses que habían estado navegando en silencio abrieron fuego con torpedos de lanza larga desde 18.000 yardas. El USS Alagan recibió un torpedo en su sala de máquinas. Murieron 17 marineros. Regresó a la base con dificultad, con un agujero en el casco del tamaño de la puerta de un garaje. Fue la primera pérdida de un destructor estadounidense en una acción de superficie nocturna en 4 meses, y causó una gran conmoción en la flota del Pacífico. Pero esta no fue la única crisis que enfrentó Burke. La rápida expansión de las tácticas de división independiente en toda la flota había creado problemas que nadie anticipó. Burke había pasado meses entrenando personalmente a sus pequeños castores. Todos los capitanes del escuadrón de destructores 23 conocían la doctrina al dedillo, entendían la sincronización de los ataques coordinados y confiaban su vida unos a otros. Pero cuando las tácticas se distribuyeron a docenas de escuadrones en todo el Pacífico, el entrenamiento fue apresurado. Algunos capitanes recibieron solo unos días de instrucción. Otros recibieron manuales escritos sin ningún ejercicio práctico. Los resultados fueron predecibles. Los incidentes de fuego amigo aumentaron. El 2 de abril de 1944, 2 divisiones de destructores estadounidenses que operaban cerca de Cavian lanzaron ataques simultáneos con torpedos contra el mismo objetivo desde lados opuestos. Sus torpedos se cruzaron. Un torpedo impactó al USS Pringle, un destructor estadounidense, desprendiéndole la proa. Apenas sobrevivió, pero 11 hombres resultaron heridos y el buque estuvo fuera de combate durante 3 meses. Una investigación atribuyó el hecho a la coordinación inadecuada entre divisiones independientes que operaban sin un mando centralizado. Las palabras de los burócratas resonaban en cada línea del informe.
Los críticos dentro de la Armada aprovecharon estos incidentes. Un memorando que circuló entre el personal superior en Pearl Harbor argumentaba que las tácticas de Burke eran inherentemente inadecuadas para su adopción en toda la flota y que el éxito del Escuadrón de Destructores 23 se debía a un desempeño individual excepcional, imposible de replicar a gran escala. Se pidió volver a la doctrina centralizada. Algunos almirantes culparon abiertamente a Burke de los incidentes de Allagan y Pringle. Burke estaba furioso. El problema no eran sus tácticas. El problema era el entrenamiento. Los escuadrones estaban siendo enviados al combate con la mitad de la preparación que sus pequeños castores habían recibido. Pero cuando abogó por un programa de entrenamiento integral, le dijeron que no había tiempo. La invasión de las Islas Marianas estaba programada para junio. Se necesitaban todos los destructores de la flota del Pacífico. El entrenamiento tendría que realizarse en el trabajo. Por un breve instante, Burke se preguntó si sus críticos tenían razón. Tal vez las tácticas solo funcionaban gracias a sus tripulaciones específicas. Tal vez no se podían escalar. Tal vez había construido algo brillante y frágil que sería añicos en cuanto lo dejara de sus manos. Entonces llegó la noche que silenció a todos los críticos de la Armada de los Estados Unidos. 15 de junio de 1944. Mar de Filipinas. Operación Forager. La invasión de Saipan estaba en marcha. Fue la mayor operación anfibia de la Guerra del Pacífico hasta la fecha. Más de 535 barcos y 127.000 soldados. Los japoneses sabían lo que se avecinaba y desplegaron todo su poder para detenerlo. La flota combinada japonesa partió de Tawi-Tawi, en Filipinas, con 9 portaaviones, 5 acorazados, 13 cruceros y 28 destructores. Su plan era lanzar un ataque aéreo masivo desde portaaviones contra la flota de invasión estadounidense, mientras sus fuerzas de superficie, incluida una poderosa pantalla de destructores, se enfrentaban a las escoltas estadounidenses en una batalla nocturna de superficie. Era exactamente el escenario para el que se habían estado preparando los japoneses, una trampa diseñada para neutralizar la ventaja de radar estadounidense mediante el uso simultáneo de señuelos, columnas de reversión y emboscadas submarinas. El comandante estadounidense, el almirante Raymond Spruant, desplegó su pantalla de destructores en un amplio arco al oeste de las playas de invasión. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, todos los escuadrones de destructores estadounidenses operaban bajo la doctrina de división independiente de Burke. 47 destructores se dividieron en 16 divisiones independientes, cada una con autoridad para detectar, perseguir y atacar sin esperar órdenes del buque insignia. La fuerza de superficie japonesa se aproximó la noche del 18 de junio. Enviaron 4 buques señuelo por delante de su cuerpo principal. Colocaron 6 submarinos a lo largo de las rutas de aproximación estadounidenses previstas. Dividieron su fuerza de destructores en 3 grupos que navegaban en rumbos paralelos separados por 8 kilómetros. Era su trampa más sofisticada hasta la fecha. Falló. Las divisiones estadounidenses no mordieron el anzuelo. Meses de duras lecciones, incluido el desastre de Allagan, les habían enseñado a verificar los contactos antes de comprometerse a atacar. 3 divisiones detectaron los señuelos y los informaron al comandante de la pantalla sin iniciar el ataque. Otras 2 divisiones detectaron los periscopios de los submarinos en el radar y maniobraron para alejarse. Y cuando finalmente se identificó la verdadera fuerza de destructores japonesa, 8 divisiones estadounidenses convergieron sobre ella desde 4 direcciones diferentes simultáneamente. Los japoneses se habían preparado para un ataque desde 2 ángulos, el máximo que habían observado en el Cabo de San Jorge. No estaban preparados para 4. Los torpedos llegaron del norte, del sur, del este y del noroeste. La táctica japonesa de columna inversa, diseñada para contrarrestar un asalto por 2 frentes, fracasó cuando el tercer y el cuarto grupo de ataque aparecieron en rumbos que los japoneses habían dejado desprotegidos. En 90 minutos de confuso y violento combate a corta distancia, la pantalla de destructores estadounidense hundió 6 destructores y 2 cruceros japoneses. Dañaron a 4 destructores más tan gravemente que 3 de ellos se hundieron antes de llegar a puerto. Las pérdidas estadounidenses fueron un destructor hundido y 2 dañados. La proporción de intercambio fue de casi 10-1, pero las cifras no reflejaron lo que sucedió con la estrategia naval japonesa. La destrucción de su pantalla de destructores dejó expuesta a su fuerza de portaaviones. Al día siguiente, 19 de junio, la aviación estadounidense encontró a los portaaviones japoneses sin su pantalla defensiva. Lo que siguió fue la batalla del Mar de Filipinas, que los pilotos estadounidenses llamaron la Gran Batalla de las Marianas.
La aviación naval japonesa fue destruida como fuerza de combate. 3 portaaviones se hundieron. Más de 600 aviones se perdieron. La Armada Imperial japonesa nunca se recuperó. El informe posterior a la acción del almirante Spruant lo expuso claramente. La acción de pantalla de destructores en la noche del 18 de junio fue el enfrentamiento preliminar decisivo que posibilitó la victoria de portaaviones. Y la pantalla de destructores había operado completamente bajo la doctrina de división independiente, la doctrina de Burke. La noticia corrió como la pólvora. Todo almirante que había cuestionado las tácticas de Burke leyó el informe. Todo oficial de Estado Mayor que había distribuido memorandos pidiendo el retorno a la doctrina centralizada los tiró discretamente a la basura. Los resultados fueron innegables. Antes de las tácticas de Burke, las fuerzas de destructores estadounidenses en acciones nocturnas de superficie tenían una tasa de bajas de aproximadamente 1,2 a 1. Tras la adopción por parte de toda la flota y un entrenamiento adecuado, la tasa ascendió a 6 a 1. Las pérdidas de destructores estadounidenses en acciones nocturnas se redujeron en un 78% entre principios de 1943 y mediados de 1944. Las pérdidas de destructores japoneses aumentaron en más de 400% en el mismo periodo. El impacto se extendió más allá del Pacífico. La Marina Real solicitó copias de la doctrina táctica de Burke y comenzó a adaptarla para sus propias fuerzas de destructores en el Atlántico y el Mediterráneo. La doctrina se tradujo en publicaciones oficiales de la flota. Los programas de entrenamiento que Burke había solicitado finalmente se establecieron en las escuelas de destructores de San Diego y Pearl Harbor. Cada nuevo capitán de destructor pasaba 3 semanas aprendiendo tácticas de división independientes antes de recibir un mando de combate. El propio Burke fue ascendido a comodoro en julio de 1944. Recibió la Cruz de la Armada por sus acciones en el Cabo de San Jorge y la Legión al Mérito por el desarrollo de la doctrina táctica. El almirante Halley, en una carta personal, lo calificó como el innovador táctico más importante que la Armada ha producido en esta guerra. El 23º Escuadrón de Destructores, los Little Beavers, recibió la mención presidencial de unidad, la más alta condecoración de unidad en el ejército estadounidense. La respuesta japonesa fue desesperada. Documentos capturados a finales de 1944 revelaron que los comandantes navales japoneses habían llegado a la conclusión de que sus fuerzas de superficie ya no podían enfrentarse a los destructores estadounidenses de noche con ninguna expectativa de éxito. El Tokyo Express fue oficialmente abandonado. Las guarniciones japonesas al otro lado del Pacífico, aisladas del suministro, comenzaron a morir de hambre. La campaña de desembarco entre islas se aceleró. Los desembarcos que se esperaba que duraran semanas se completaron en días porque los japoneses ya no podían reforzarse por mar. Por primera vez desde Pearl Harbor, la Armada de los Estados Unidos se apoderó de la noche. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque mientras el mundo celebraba victorias y contaba las bajas enemigas, algo le estaba sucediendo al hombre detrás de todo. Arleigh Burke no había dormido más de 4 horas por noche en 8 meses. Había librado 22 combates de superficie. Había enterrado a marineros de sus propios barcos. Había estado en puentes viendo morir a hombres por las decisiones que tomaba. Y la guerra no había terminado. Se estaba volviendo más grande. La invasión de Filipinas era la siguiente. Luego Iwo Jima, luego Okinawa, y los japoneses, al borde de la aniquilación, estaban a punto de desatar un arma que ninguna doctrina táctica podía contrarrestar, ni Burke ni nadie. Un arma impulsada no por la tecnología, sino por la voluntad humana, llevada a su extremo más aterrador. Los kamikaze. Miles de jóvenes pilotos japoneses pilotando aviones cargados con explosivos, lanzándose directamente contra barcos estadounidenses sin intención de sobrevivir. Sin maniobras evasivas que predecir, sin instinto de supervivencia que explotar. Solo un hombre, una bomba y un avión que venía directo hacia ti a 640 kilómetros por hora. Burke había reinventado la forma de combatir de la Armada. Pero, ¿cómo se lucha contra un enemigo que ya ha decidido morir? En la cuarta parte, el capítulo final, veremos a Burke enfrentarse a la crisis kamikaze. Un destructor bajo su mando impactado por 3 aviones suicidas en una sola tarde, el terrible coste humano de Okinawa, la decisión que casi lo derrumba y las extraordinarias consecuencias. Como un testarudo granjero de Colorado se convirtió en el jefe de operaciones navales con más años de servicio en la historia de Estados Unidos, transformando la Armada para la Guerra Fría y más allá. Hay un capítulo final en la historia, y es el que casi nadie conoce.
un granjero de Colorado que pasó 2 años tras un escritorio mientras la Armada perdía batalla tras batalla en las Islas Salomón. Un hombre que diseñó una táctica radical que todos los almirantes calificaron de suicida. Suplicó un mando de combate. Lo consiguió cuando no quedaba nadie más y construyó un escuadrón de destructores que perseguía buques de guerra japoneses a 31 nudos en la oscuridad total. Luchó contra su propia armada. Sobrevivió a un interrogatorio que casi acabó con su carrera. Encontró un aliado improbable y demostró sus tácticas en la batalla del Cabo de San Jorge. Observó cómo esas tácticas se extendían por la flota del Pacífico, cómo se enfrentaban a dificultades iniciales y finalmente triunfaban en el mar de Filipinas, donde 47 destructores estadounidenses que operaban bajo su doctrina destrozaron la flota de superficie japonesa y prepararon el terreno para la destrucción de la aviación naval japonesa. Arleigh Burke cambió la forma en que la Armada de los Estados Unidos lucha en el mar. Pero, ¿qué le pasó al hombre que hizo todo esto? Toda gran historia de guerra tiene un giro al final. Esta no es diferente, porque el capítulo final de la historia de Arleigh Burke es el que casi nadie cuenta. Y no comienza con la victoria, sino con la peor experiencia de su vida. El éxito en el mar de Filipinas hizo famoso a Burke. El almirante Mark Meecher, comandante de la Fuerza de Tarea 58, la fuerza de portaaviones rápidos que constituía el brazo de ataque de la Flota del Pacífico, solicitó personalmente a Burke como su jefe de Estado Mayor. Era uno de los puestos más prestigiosos de la Armada. Burke aceptó y, durante el año siguiente, estuvo en el puente de mando de un buque insignia, en el centro de todas las operaciones importantes en el Pacífico, las invasiones de Filipinas y Okinawa, los ataques contra las islas japonesas, la destrucción final de la Armada Imperial japonesa. Pero Okinawa le quebró algo en su interior. La campaña kamikaze que los japoneses desataron durante la Operación Okinawa fue diferente a todo lo que la Armada estadounidense había enfrentado jamás. Entre abril y junio de 1945, más de 1.900 aviones japoneses realizaron misiones suicidas deliberadas contra la flota estadounidense. Llegaron en oleadas, 10, 20 o 50 aviones a la vez. Se lanzaron directamente contra los barcos sin evasión, sin instinto de supervivencia, sin posibilidad de disuasión. Podías derribar 9 de cada 10, y el 10º te impactaría igualmente. Los destructores Burke, estaban estacionados en la línea de radar, un anillo de barcos posicionado alrededor de Okinawa específicamente para detectar ataques kamikaze y proporcionar una alerta temprana a la flota. Fueron los primeros barcos a los que llegaron los kamikazes. Eran los más expuestos. Fueron sacrificatorios. Durante los 3 meses de la campaña de Okinawa, la Armada de los Estados Unidos perdió 36 barcos hundidos y 368 dañados. La gran mayoría eran destructores y sus escoltas en la línea de radar. Más de 4.900 marineros estadounidenses murieron. Otros 4.800 resultaron heridos. Burke observó desde el buque insignia como los barcos que había entrenado, los barcos que usaban sus tácticas, los barcos tripulados por hombres que se autodenominaban descendientes espirituales de los pequeños castores, eran atacados una y otra vez. No había táctica para contrarrestar a un piloto que quería morir. No había formación que pudiera detener un avión que se estrellara contra el puente a 640 km por hora. Burke declaró más tarde en una entrevista que Okinawa fue el único momento de la guerra en el que se sintió completamente indefenso. Había dedicado su carrera a resolver problemas mediante la innovación, pensando de forma diferente, negándose a aceptar que no había respuesta. En Okinawa, no había respuesta. Simplemente aguantaste. Enterraste tus muertos. Reparas lo que pudiste. Y esperaste la siguiente oleada. La guerra terminó el 15 de agosto de 1945. Burke tenía 43 años. Había pasado 4 años en el Pacífico. Había participado o dirigido operaciones que hundieron o dañaron más de 30 buques de guerra japoneses. Había ganado la Cruz de la Armada, 2 legiones al mérito, la Estrella de Plata y la Mención Presidencial de Unidad. Su doctrina táctica era ahora estándar en toda la Armada de los Estados Unidos. Y estaba exhausto, física, emocional y espiritualmente agotado de una manera que ninguna medalla podría curar. Regresó a casa con su esposa, Roberta, a quien no había visto en más de 2 años, y durante varias semanas apenas habló. El hombre que había discutido con almirantes, que había callado a los burócratas, que había dicho por radio, 31 nudos es demasiado lento, se sentó en silencio en su sala de estar y casi no dijo nada. Pero Arleigh Burke no era el tipo de hombre que guardaba silencio por mucho tiempo. Su verdadero legado no fueron las batallas que ganó,
fue lo que construyó después. En 1955, el presidente Dwight Eisenhower tomó una decisión que asombró a todo el estamento militar. Superó a 92 almirantes superiores a Arleigh Burke y lo nombró jefe de operaciones navales, el oficial de mayor rango de la Armada de los Estados Unidos. Burke fue el jefe de operaciones navales más joven del siglo XX. También fue la elección más controvertida. Decenas de almirantes de rango superior estaban furiosos. La vieja guardia de la Armada, la misma resistencia institucional que Burke había enfrentado en las Islas Salomón, se alzó contra él una vez más. No importó. Burke sirvió como jefe de operaciones navales durante 6 años, una cifra sin precedentes. 3 mandatos consecutivos de 2 años, de 1955 a 1961, más largo que cualquier otro jefe de operaciones navales antes o después. Y durante esos 6 años, reconstruyó la Armada desde la línea de flotación. Supervisó el desarrollo del programa de misiles balísticos lanzados desde submarinos Polaris, que se convirtió en la piedra angular de la disuasión nuclear estadounidense. Impulsó a la Armada hacia la era nuclear, promoviendo submarinos y portaaviones de propulsión nuclear cuando muchos en el Pentágono los consideraban lujos innecesarios. Creó el primer Comando Unificado de Investigación y Desarrollo de la Armada, aplicando el mismo principio que había empleado en las Islas Salomón: dar a las personas inteligentes la autoridad para innovar sin esperar el permiso de una burocracia que no entiende lo que hace. La filosofía de mando descentralizado que Burke ideó con los pequeños castores no murió al terminar la guerra. Se convirtió en la base de la doctrina naval estadounidense moderna. El concepto de mando tipo misión, donde los comandantes subordinados reciben un objetivo claro y la libertad de lograrlo utilizando su propio criterio, es ahora estándar en todas las ramas del ejército estadounidense. La OTAN adoptó principios similares en la década de 1960. La Marina Real reestructuró sus operaciones de destructores basándose directamente en las publicaciones de Burke en tiempos de guerra. Al final de la Guerra Fría, más de 27 armadas de todo el mundo habían incorporado elementos de las tácticas de división independiente de Burke a su propia doctrina operativa. Las cifras lo demuestran. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de destructores estadounidenses que operaban bajo la doctrina de mando centralizado sufrieron una tasa de bajas en combate de superficie nocturno de aproximadamente 1,21. Tras la adopción de las tácticas de división independiente de Burke, esa tasa mejoró a más de 6,1. En la Guerra de Corea, donde Burke se desempeñó como comandante de una fuerza de tarea, las operaciones de destructores estadounidenses alcanzaron una tasa de bajas de 14,1 en combates de superficie. Durante la Guerra de Vietnam, los principios del mando descentralizado que Burke defendió se aplicaron a operaciones fluviales, patrullas costeras y misiones de apoyo con fuego naval. Los historiadores estiman que el efecto acumulativo de las innovaciones tácticas de Burke, aplicadas a lo largo de 3 guerras y adoptadas por docenas de armadas aliadas, contribuyó directamente a salvar decenas de miles de vidas. En 1991, la Armada votó el primer buque de una nueva clase de destructores con misiles guiados. Los llamaron USS Arleigh Burke. La clase Arleigh Burke se convertiría en el diseño de buque de guerra más exitoso de la historia moderna. Hasta la fecha, se han construido más de 70 destructores de la clase Arleigh Burke para la Armada de los Estados Unidos, y su producción continúa. Son la columna vertebral de la flota de superficie estadounidense. Cada uno de ellos lleva el nombre del joven granjero de Colorado a quienes dijeron que sus ideas eran suicidas. Pero la lección más importante de la historia de Burke no se trata de barcos, tácticas ni tecnología. Se trata de algo mucho más fundamental. Toda institución, ya sea una armada, una corporación, un gobierno o una universidad, desarrolla una resistencia natural al cambio. Las personas que llegan a la cima de estas instituciones lo hacen dominando el sistema existente. Han invertido décadas aprendiendo las reglas, siguiendo los procedimientos y forjando sus carreras bajo la premisa de que así es como se hacen las cosas. Cuando alguien llega y dice que el sistema está mal, no solo está cuestionando una política, está cuestionando la identidad de cada persona que construyó su vida en torno a esa política. Burke lo entendía. Sabía que los almirantes que se le oponían no eran estúpidos. No eran cobardes. Muchos de ellos habían servido con distinción en combate. Se oponían a sus tácticas porque aceptarlas significaba admitir que todo lo que creían sobre la guerra naval era erróneo. Era una carga psicológica que la mayoría de la gente no puede soportar. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar.
Willy Mitchell fue llevado a un consejo de guerra en 1925 por insistir en que el poder aéreo podía hundir acorazados, una afirmación que se demostró espectacularmente correcta en Pearl Harbor 16 años después. Hugh Dowding, artífice de la victoria británica en la batalla de Inglaterra, fue destituido del mando a los pocos meses de salvar a su país porque sus métodos ofendieron al establishment. A John Boyd, el coronel de la Fuerza Aérea que revolucionó las tácticas de combate y el diseño de armas en las décadas de 1960 y 1970, se le negó el ascenso y fue marginado durante décadas a pesar de tener razón en prácticamente todo. El patrón es siempre el mismo. Un forastero ve lo que los de adentro no pueden. La institución rechaza la idea. Una crisis obliga a un experimento reticente. El experimento tiene éxito. La institución adopta la innovación y afirma que siempre formó parte del plan. El forastero es reivindicado o olvidado, dependiendo de la suerte, el momento oportuno y la habilidad política. Burke poseía las tres cosas, pero también algo que Mitchell, Dowding y Boyd no siempre poseyeron: la paciencia. Burke nunca quemó puentes que no tenía por qué quemar. Luchó ferozmente por sus ideas, pero nunca las convirtió en algo personal. Nunca humilló a los almirantes que se le oponían. Les dio margen para cambiar de opinión, sin perder prestigio. Cuando el burócrata que había amenazado con poner fin a su carrera finalmente se retiró en 1946, Burke le envió una respetuosa carta agradeciéndole su servicio. No era debilidad, era estrategia. Burke comprendió que ganar la discusión no significaba nada si se perdía la institución. Y hay un último detalle que casi nadie conoce. En 1987, 2 años antes de su muerte, Arleigh Burke donó sus documentos personales al Centro Histórico Naval de Washington, D.C. Entre ellos se encontraba un documento que los investigadores no examinaron a fondo hasta 2003. Se trataba de un cuaderno manuscrito fechado en octubre de 1943, el mes en que Burke asumió el mando del Escuadrón de Destructores 23. El cuaderno contenía sus planes tácticos originales, los diagramas, los cálculos y los bocetos de formación que se convertirían en la doctrina de la División Independiente. En la primera página, Burke había escrito una dedicatoria. No era para su esposa, no era para sus padres, no era para el almirante Hollig, ni para el comodoro Moseger, ni para ninguno de los oficiales que lo ayudaron. Estaba dedicado a los 1,077 marineros estadounidenses que murieron en la batalla de la isla de Savo el 9 de agosto de 1942. La peor derrota naval estadounidense de la guerra, el desastre que Burke había estudiado con más intensidad que ningún otro. La batalla donde cada fallo de la doctrina centralizada quedó grabado a sangre. Burke había memorizado los nombres de todos los barcos perdidos esa noche. Había leído los informes de bajas. Había imaginado lo que experimentaron esos marineros en sus últimos momentos, atrapados en barcos que se hundían en las oscuras aguas del estrecho del Fondo de Hierro. Esos hombres fueron la razón por la que pasó 2 años tras un escritorio analizando obsesivamente las derrotas, exigiendo un mando de combate y diseñando tácticas que todos calificaban de disparatadas. No intentaba forjarse una carrera. No intentaba ganar discusiones. Intentaba asegurarse de que lo ocurrido en la isla de Savo no volviera a ocurrir. Y nunca ocurrió. Desde un joven granjero en Colorado con una idea que todos los almirantes consideraban suicida hasta el jefe de operaciones navales con más años de servicio en la historia de Estados Unidos, Arleigh Albert Burke tomó una armada que estaba perdiendo la guerra nocturna en el Pacífico. Reescribió las reglas que mataban a sus marineros y construyó una doctrina que ha protegido a los barcos estadounidenses durante 80 años. Su nombre figura en los pasillos de más de 70 buques de guerra que aún navegan. Cada uno es un recordatorio de que lo más peligroso en la guerra no es el enemigo al otro lado del mar. Es la negativa a cambiar en el propio puente. 22 enfrentamientos, 0 derrotas, una doctrina adoptada por 27 naciones y un cuaderno manuscrito dedicado a 1,077 hombres que nunca conoció, pero que jamás olvidó. Ese es el poder de un hombre tenaz que se negó a dejar de pensar. Si conoces otra historia como esta, un innovador olvidado, una idea rechazada que lo cambió todo, compártela en los comentarios. La historia está llena de personas que fueron tildadas de locas hasta el momento en que fueron llamadas héroes. Suscríbete porque esta es solo una de cientos de historias de la Segunda Guerra Mundial, donde una solamente cambió el destino de millones. Y la próxima podría ser aún más increíble. ¿Recuerdan lo que dijo Arleigh Burke cuando le dijeron que sus ideas harían que murieran marineros? Los marineros ya están muriendo. Tengo la intención de detenerlo. Él lo hizo.